Hola, yo soy Lidia de Souza del Grupo Metafísico Caracas en la oportunidad de compartir hoy algunos detalles sobre las obras que realizó Francis Bacon a través de una forma anónima, ¿verdad? ¿A través de quién? De William Shakespeare. El material didáctico que voy a utilizar en esta oportunidad, Saint Germain, de nuestro querido Rubén Cedeño, y también tomé algunos tips bibliográficos de esta colección que nos habla de grandes filósofos y autores, William Shakespeare, de la editorial Edimat, y la autora María Jesús Rodríguez, en la cual nos habla de cosas bien interesantes y se puede corroborar, complementar, que así, tal cual, de acuerdo a las investigaciones de Rubén Cedeño, así también muchos autores, gente que le ha hecho seguimiento a estas grandes obras, dan como señal de que es Francis Bacon el autor de las grandes obras de William Shakespeare, sin quitarle a él su parte artística, que como gran dramaturgo lo que hizo fue adaptar esas enseñanzas o filosofías a un lenguaje común y accesible a través de las obras de teatro. Vamos a ver entonces qué más podemos investigar aquí. Aquí está la bibliografía recomendada: Sagrado Libro del Yo Soy, Saint Germain Plus, Saint Germain que ya les comenté. ¿Dónde adquirirlo? Bueno, lo tienes en forma ebook a través de la tienda metafísica.com, ¿verdad? Online. Y también físicamente, si lo quieres adquirir, puedes ir a las actividades de Jueves con Caracas, del Grupo Metafísico Caracas, a las 5 p.m., donde en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera, en la avenida principal La Castellana, cruce con calle Los Granados. La entrada es libre, donación amorosa. Todos los jueves estamos allí en punto compartiendo enseñanza, y también puedes tener ahí cerca tu librería metafísica. Y bueno, hoy finalizamos con esta parte de las reseñas sobre las encarnaciones del maestro Saint Germain, y a la que hago referencia a la de Francis Bacon, y una participación en qué tiene que ver William Shakespeare en todo esto. Aquí nos dice Rubén Cedeño: el maestro Saint Germain, siendo Francis Bacon y bajo el seudónimo de Shakespeare, pudo por medio de 38 obras revelarle a la humanidad parte del conocimiento espiritual, entre otras cosas el funcionamiento de las leyes divinas y muchos asuntos más. Y para disimular su notoriedad, Francis Bacon buscó al hijo de un comerciante de un pueblo inglés de Stratford-upon-Avon, de apellido Shakespeare, que había desempeñado algunos cargos municipales y se ganaba la vida trabajando de portero y de actor de un teatro. Obviamente también William Shakespeare tenía una gran capacidad de dramaturga, de cómo expresar y llevar sus obras. Y bueno, fue una oportunidad tanto para Francis Bacon de hacer revelar toda su filosofía de forma anónima. ¿Por qué? Porque una de las reglas de los Rosacruces era mantener el anonimato durante 100 años. O sea, ellos no podían hablar de su enseñanza. Entonces, ¿qué hizo Francis Bacon? Utilizó las obras de William Shakespeare para hacer referencia a grandes enseñanzas de los Rosacruces, de la Cábala, del neoplatonismo, y temas sobre que Francis Bacon tenía como tal bastante conocimiento y profundidad al respecto. Entonces, ¿cómo hacía Francis Bacon o el maestro Saint Germain en esta encarnación para revelar tanta información sin llamar la atención? Porque acuérdense que Francis Bacon se retiró de las cortes, necesitaba su privacidad y necesitaba estar dentro de esa parte de la observancia, de la investigación, todo eso que a él le llamaba la atención como filosofía de vida. Entonces, ¿qué sucedió? Que Francis Bacon encontró en William Shakespeare a un gran dramaturgo, y a través del cual él pudo expresar la enseñanza metafísica. ¿De qué forma? Poética, de lo más elevado para la época, y llegándole a la gente a través de representaciones de
la vida diaria, asuntos de la gente, de cómo se relaciona, cómo supera cantidad de cosas. Y bueno, se dice que obviamente para la época el tamaño de la obra literaria, ¿verdad? Sobrepasa los límites de la época y de lo posiblemente vivido por William Shakespeare, porque tenía todas sus obras tenía mucha fundamentación, muchas cosas reales de todo ese ámbito político, de la realeza, de aquella época después de la reina Elizabeth, ¿verdad? Primero. Entonces, ¿cómo se podía hacer? William Shakespeare tenía entonces su voto de secreto, de no revelar muchas cosas, presionados por las cortes, por la realeza, la parte política. Se acuerdan que él se retira a una isla y ahí entonces se dedica a sus estudios, a hacer más cosas. Y entonces, cuando encuentra a William Shakespeare, él ve en esa asociación mágica la posibilidad de ¿qué? De expandir la enseñanza. Entonces, Francis Bacon ve a través de William Shakespeare la gran oportunidad. ¿Y qué hace este? Firmar las obras de él. Y de esta manera pudieron ser llevadas al teatro sin impedimento alguno, porque la enseñanza tenía que darse de una forma libre, abierta y compartirlo con la humanidad. Y la manera más inteligente fue hacer eso. Ahora, en el asunto de las autorías, las regalías, derechos de autor, etc., ellos obviamente, entre ellos se habrán arreglado y habrán tenido un acuerdo. ¿Qué le importó al maestro? Primero, la gran renuncia de dejar a un lado su ego, su personalidad y mostrar a través de otro la enseñanza que de verdad le importaba a la humanidad. En especial, cuando se habla esta frase tan célebre de William Shakespeare que dice ser o no ser. Y ahí donde para aquel momento pues, la gente se cuestiona muchísimo. Y hoy en día vemos esa clara relación, concentrarse, bueno, en qué somos o no somos, esa presencia. Cuando desconocemos esa presencia de Dios en nosotros, no estamos en nuestro real ser. ¿Dónde estamos? Estamos en algo efímero, en la ilusión, en eso pasajero que dura una sola encarnación. Entonces, en ese to be o not to be, ¿verdad? Ser o no ser, las personas que hacían volcarse hacia adentro, porque uno se pregunta, ¿qué soy? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy? ¿Existo? Entonces, eso va a ser como que el basamento de esa forma o ese despertar para muchas personas. Vamos a ver, algunas de las frases célebres de William Shakespeare, aparte de ser o no ser, tiene la siguiente, decía así: siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Acuérdense que la personalidad es un tema. Siempre tiene sus ilusiones, vive sus expectativas y sus asuntos. Es mejor ser el rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Y así, bueno, entre otras frases también bien importantes. Fíjense que el gran maestro del silencio, que es uno de los padrinos espirituales de este año 2024, nos ayuda muchas veces a hacer silencio en aquellos momentos en que pareciera que palabra alguna no puede solucionar alguna situación. Y no quiere decir que ese silencio sea menos, sino a veces el silencio es más poderoso. ¿En qué sentido? Con él no se están moviendo causas negativas, también de repente se está llamando a la atención, a la reflexión a través del silencio. Porque cuando hay silencio se escucha la presencia a nuestro ser y tratamos de apagar ese ruido mental, ¿verdad? Eso que empieza esa bulla a ser la personalidad.
Y entonces, fíjense en una de las frases de William Shakespeare, que ya sabemos que el autor es Francis Bacon, el maestro, nos dice así: los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. ¿Pero por qué? La muerte no es ningún problema. La muerte es una transición. Es como decir, es un velo. Sacaste o te liberaste de ese velo y entras en otro ámbito que es de luz. Porque como la vida misma, la vida es eterna, el alma no muere, lo que estamos dejando, al igual que en una obra de teatro, estás retirando el personaje y estás asumiendo tu real ser. Y eso es la muerte, por eso no es ningún problema. Entonces, entender más qué es la presencia yo soy a través de las obras del maestro Saint Germain nos va a unificar más en esa luz, en la presencia yo soy, y va a dejar a un lado esos miedos o temores a los cuales el ego o la mente en esta encarnación que es finita, o sea, es limitada. En esta encarnación estamos aquí para desarrollar varios aspectos de la totalidad de la vida. Una vez que se cumpla eso, que ya tenemos ahí más o menos realizado, que ha hecho prenda en nosotros de su saber y haya culminado esta etapa de vida, en el momento que Dios disponga, entonces esa transición que va a ser en armonía perfecta, bajo la gracia de Dios, sin conflictos y sin problemas, pasa a un estadio superior de luz, donde realmente el alma va a poder balancear lo que hizo y no hizo en esta encarnación. Entonces, por eso esa gran reflexión de ser o no ser. Cuando tú estás distraído y estás fuera del ser, no estás viendo esa luz de la magna presencia yo soy. Entonces, la gente está centrada ¿en qué? En los asuntos de la personalidad. Que si las peleas, que si las relaciones familiares, que este me dijo, el otro no me dijo y no sé cuánto, ese tipo de cosas. Esos asuntos. Entonces recordemos, los problemas no son eternos, siempre se resuelven, siempre tienen una solución. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en la enseñanza interna metafísica sabemos que a través del cuadrante de causación movemos causas positivas que ayudan a cambiar las cosas. Cambia la forma de pensar acerca de la situación y cambiará ella. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí otra de las enseñanzas. Nos habla sobre los gritos. Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen la razón. En la razón, la verdad, grita tan fuerte que no deja escuchar esos gritos o esas mentiras. Esta otra frase: el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a hacer su tarea para reparar el daño hecho. O sea, el que está ocupado en Dios siempre está en modo hacer, siempre está creando, dando, generando cosas positivas. Y donde hay algo que hay que transformar, lo cambia. Es decir, donde aparentemente hay un mal, hay un bien oculto y se debe de manifestar. Entonces, Francis Bacon, en una de las obras a las cuales hizo firmar por William Shakespeare, dice lo siguiente: hay algunos cuyas vidas pasan como si representaran un papel sobre el escenario, disfrazados ante todos los demás, descubiertos solos a ellos mismos. Y eso lo habló en un ensayo a la amistad en 1607 y 1612, un preámbulo en esa época. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces la gente no muestra sus verdaderas intenciones o pareciera que todo el tiempo metidos en una obra de teatro y no muestran realmente su verdad. Ahí esas personas a quien se engañan son a ellos mismos, más nada. ¿Por qué? Porque el que es mitómano, el que vive en la falsedad, vive siempre entonces engañado, enrollado en alguna situación. El que vive en la luz y en la verdad, siempre esa sabiduría interna nos va a conducir hacia adelante. Nos va a hacer ver, bueno, mira, qué errores tiene nuestra personalidad,
y uno al invocar a nuestra magna presencia yo soy, obviamente vamos a darnos cuenta, ¿quién originó esta situación? O sea, observar. Si somos parte del problema, bueno, vamos a cambiarlo ya, ponernos en acción y liberarnos del asunto. Ahora fíjense, aquí nos habla también la autora de esta biografía, de María Jesús Rodríguez, que hay testimonios en muchas obras sobre Francis Bacon donde hablan lo siguiente, ¿no? Que se hace alusiones que usó otro nombre, o sea, las pistas las dejó William Shakespeare para que supieran que había alguien más tras sus obras. Y dice así: el ingenio más prodigioso que yo haya conocido de mi país y de este lado del mar es el nombre de su señoría, aunque sea conocido por otro. ¿Ves? Buscaba las maneras William Shakespeare de dejar pistas para que se dieran cuenta que también por respeto que la autoría era de otra persona. Aquí, por ejemplo, les comparto del libro de las biografías, ¿ok? De William Shakespeare, dice así la autora: yo no creo que William Shakespeare, el actor de Stratford, fuera el autor de las obras que se le han atribuido. ¿Quién dijo ese comentario? Sigmund Freud, el gran psicólogo, ¿verdad? Y también aquí hay otro gran comentario bien importante. Dice: es un gran alivio que se sepa tan poco en lo concerniente al poeta. La vida de William Shakespeare es un gran misterio y yo tiemblo cada día, no vaya a ser que algo nuevo aparezca. ¿Quién dijo eso? Charles Dickens, el famoso escritor, ¿verdad?, de muchos cuentos y también de San Nicolás, ¿verdad? Y esa Charles Dickens, corrijo, sobre la historia de los tres espíritus de la Navidad. Y bueno, también hay muchos autores que hacen defensa hacia William Shakespeare. Bueno, dicen, bueno, él sí hizo algunas cosas, él sí manifestó esas grandes obras, y bueno, acuérdense, tomó la enseñanza del amado maestro Saint Germain en esa encarnación de Francis Bacon y la adaptó para ser representada al teatro. Ese es su gran talento. Obviamente habrá impactado mucho en él, porque después William Shakespeare tuvo varios años en el anonimato. Él desapareció también de la vida pública 3 años antes de desencarnar. Obviamente puede haber pasado que todas esas obras hayan pasado a ser en él, hizo prenda en él esa sabiduría, grandes reflexiones, y lo ayudó a hacer grandes transformaciones. Lo bueno, lo mágico de todo este asunto es cómo Francis Bacon logró escaparse de esa vida exterior en la cual no encontraba paz, siguió su labor, siguió lo que tenía que hacer en esa encarnación utilizando otro instrumento. Dejó a un lado su personalidad y puso de primerito a quién, la enseñanza. También ahí Francis Bacon, un gran ejemplo de vida, de tantas cosas y asuntos buenos que nosotros también podemos hacer en nuestra encarnación. Pon siempre de primero la enseñanza, pon siempre de primero la forma en que, cómo puedes tú ayudar a la humanidad, y buscando también la forma que cuando tú colocas la enseñanza de primero, es para que la gente conecte con su real ser, que ese es el principal objetivo. Darle todo el poder a la magna presencia yo soy, que es nuestro real ser, y con eso realmente vamos a hacer esa conexión divina y nuestra personalidad se une con nuestra alma, y ahí vas a ver claramente el objetivo de tu vida, para qué estás encarnado. Así que te insto a que sigas estudiando las enseñanzas del amado Maestro Saint Germain. Recuerda que hay diplomaturas en la Universidad José María Vargas, Caracas, Venezuela, y en Vargas University. Tanto hay presencial como online. Así que aprovecha esta gran oportunidad
a nivel histórico que podemos tener acceso a la información del maestro Saint Germain con un rigor universitario y puedes ahondar de una forma más precisa, científica y avalada por grandes conocedores de la filosofía. Te vas a dar cuenta que esta enseñanza es veraz, fehaciente y transforma la vida. Te invito para la próxima actividad donde les voy a hablar sobre el maestro Saint Germain en varias exposiciones con su encarnación como el príncipe Rákóczi. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.